Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Feminismos en Plural. Ya llevábamos aquí un ratito fuera, pero pues aquí estamos de regreso. Yo soy Liliana Juárez Cervantes. Acá Fernanda Pasos, un gusto estar de vuelta con todas, todos y todes ustedes. Y una disculpa también, como notarán mi voz está un poco extraña, pero ya estamos mejorando la salud y trabajando en nuevos contenidos para todas, todos y todes ustedes. Para las mujeres en México, para las mexicanas. Y a lo mejor te lo estoy acotando mucho a mexicanas. Puede que sea la realidad muy parecida en otras latitudes. A lo mejor no, pero bueno, pues es lo que conocemos, es donde andamos, es donde nos movemos. Y es el contexto político en el que estamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es o qué significa o qué implica entrar para las mujeres el día de hoy, a las mujeres mexicanas, a la política electoral, a los madrazos en las urnas, a los vendavales en los partidos políticos y demás alegorías poéticas que se te ocurran? Bueno, como saben, nosotros como politólogas somos amantes de la política en todas sus acepciones. En específico, hablar de política electoral y como nosotros hemos entrado a este momento histórico, pues obviamente nos tenemos que remontar al siglo XIX, siglo XX, con este movimiento sufragista que nos dio la posibilidad de votar y ser votadas, de adquirir derechos políticos, de ser reconocidas como sujeto de derecho y de poder ejercer nuestra voz en el espacio público y dentro de las estructuras democráticas. Suena muy, muy lejano, muy viejo, pero créanme que no tenemos ni un siglo de haber empezado a votar, que no tenemos suficientes años hablando de mujeres que de manera paritaria hayan entrado a la política. Las cuotas de género, por ejemplo, son de los 90 para acá. Empezar a hablar de un 40-60 o un 50-50 es realmente muy nuevo, es algo muy novedoso e inclusive ya ha tenido una cantidad de resistencias y de contraataques, ¿no? Hombres que se hacen pasar por mujer con tal de obtener registros, como sucede también otro tipo de cuotas, ¿no? Por ejemplo, personas que se hacen pasar por personas de orígenes indígenas con tal de aparecer en la boleta, ¿no? O que fingen tener una discapacidad para intentar entrar en la boleta como del lugar, ¿no? Ser mujer y entrar a la política electoral es muy difícil en México, como lo es en muchos otros estados, nación. Yo creo que en particular para entrarle a la política electoral, tienes que estar muy convencida de que ese es tu camino. Lo que habíamos estado platicando antes de entrar al aire es que muchas veces estas mujeres que le entran a la política electoral vienen haciendo una carrera alternativa al partido político en cuestión. No todas son hijas de la ciencia política, muchas vienen de ser líderes de ambulantes, de ser líderes sindicales, de ser líderes académicas, de ser líderes sociales, de representar causas muy concretas y que al intentar avanzar en su agenda, inclusive pensando, por ejemplo, en líderes empresariales, que al intentar avanzar su agenda donde les correspondería avanzar, se dan cuenta de otras resistencias. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llego con mi rol de empresaria, hasta aquí llego con mi rol de líder social, tengo que entrar en la política electoral porque no hay otro camino para avanzar mi agenda que ese camino, ¿no? Eso es una decisión personalísima, eso es una decisión muy dura de tomar. Hasta la fecha, mi amiga y yo nos hemos resistido, que nos encanta llevarle la contra al gobierno en turno, pero tenemos muchas amigas de las cuales nos sentimos muy orgullosas, lo digo con todo el respeto del mundo, me siento muy orgullosa de muchas colegas, amigas, que le han entrado los catorrazos en serio y que ya afortunadamente son legisladoras o fueron legisladoras, que son presidentas municipales o que están conteniendo para algún cargo público en este proceso electoral. No es fácil, nosotros lo sabemos, al menos la poca o mucha experiencia que tenemos como colegas, nos ha tocado participar también y trabajar con partidos políticos, ¿no? Y desde el problema de la capacitación, que siempre es insuficiente o que es deficiente, que no te enseñan realmente
cosas clave como lo es el manejo de la oratoria, el manejo de contenido, el manejo de discurso. El presupuesto destinado para tu campaña política luego no es suficiente porque pues no te ven como ganadora, entonces como para que te dan lana. O inclusive temas tan complicados y tan fuertes como mandarte a espacios o a distritos o a municipios o a regidurías donde saben que no vas a ganar, pero ya cumplieron con la cuota. Entonces te dan por muerta políticamente y aún así te atreves tú a hacer política electoral. Ahora, todo esto son como las resistencias intrapartidistas, ¿no? Pero vivimos en un contexto sumamente violento que ahí me gustaría rebotártela a ti, amiga. La parte de violencias sistémicas que primero como mujeres y después como mujeres candidatas estamos enfrentando. La dureza que es ser candidata a un cargo de elección popular en este momento en México implica arriesgarte a un asesinato político, implica arriesgarte a ser perseguida no solamente por los narcotraficantes, sino por otras mafias al interior de los municipios, al interior de los estados o entidades federativas, y también a las violencias políticas en razón de género perpetuadas en muchas ocasiones por tus mismos correligionarios que no están de acuerdo con que te hayan dado a ti la oportunidad de competir electoralmente. En ese contexto de violencia, ser candidata a cualquier cargo de elección popular, insisto, desde regidurías y presidencias municipales hasta la presidencia de la República, todas estamos observando que hay diferentes grados de violencias que están afectando a nuestras posibles representantes a futuro o que están marcando elecciones muy concretas por la forma en que nos violentan como mujeres y como candidatas. Entonces, tú ahí, ¿qué observas en el contexto? ¿Cómo las violencias sistémicas están afectando a nuestras candidatas? Pues mira, yo veo una situación exageradamente compleja en general para todas y todos. O sea, el hecho de los asesinatos es durísimo, ¿no? Y creo que es sumamente doloroso. No voy a entrar mucho en detalles porque para qué hablar de lo que duele, ¿no? Y sobre todo cuando en lo particular tuve la oportunidad de trabajar con alguien que fue un candidato al que yo vi los videos de cómo lo mataban. Entonces, se ve sumamente doloroso, es sumamente complicado, pero en el contexto actual pareciera que estamos jugando a dos bandos. No solo es el tema de entender que hay un contexto de una violencia brutal, brutal, sino que también hay un juego de negarlo y al mismo tiempo ofrecer protección y al mismo tiempo cómo confías en una protección que pareciera que está cooptada por las mismas mafias y al mismo tiempo cuando las sospechas de que los gobernadores o las autoridades locales están alineadas a o al mismo tiempo pues no sé, o sea, también hay como este punto de negarlo y si te doy protecciones quiero decir que estoy admitiendo que, pero no quiero admitir que hay violencias. Entonces está jugando un juego de muchas variables y lo peor de toda esta historia es que a pesar de esta seguridad que se tiene, no hay garantías. Porque si te quieren poner de objetivo para estos grupos criminales, pues claro, ¿no? O sea, el tema pueden ser tú, el tema pueden ser tu familia, el tema pueden ser tus hijos, el tema pueden ser tus padres, tu propiedad. Entonces no es necesariamente hacia tu integridad física. Pero a eso hay que sumarle una serie de contextos todavía más dolorosos, ¿no? O sea, las luchas y las áreas donde las mujeres nos hemos empezado a ganar cierta posición no son necesariamente las más fáciles. Decías, bueno, ¿de dónde venimos? ¿De dónde vienen? O sea, yo pensando un poco en las madres buscadoras, por ejemplo, en activistas, en estas mujeres que vienen de espacios de mucho conflicto político, son personas que con la mera existencia de su candidatura ponen en jaque muchos discursos. Y esta mera existencia peligrosa para ellos las vuelve objetivos.
Y vamos a ser honestos también, ¿no? ¿Cuántas veces pareciera que las mujeres somos más vulnerables y por consiguiente más asesinables o descartables o fáciles, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos visto, por ejemplo, que sí, las mujeres estamos mucho más metidas, digamos, en esta violencia física, en esta violencia clásica, narcoviolencia en la que vivimos en México, o estas realidades dolorosas de una violencia más generalizada. Pero hay otra. Y ahora, ahí vamos, ¿no? ¿Qué pasa con esta violencia de género? ¿Qué pasa con estas violencias que se dan hacia el cuerpo de las mujeres, hacia las mujeres por su propio género, hacia su sexualidad? Yo no me voy a meter ahorita si te gusta más, por ejemplo, Claudia Xochitl. Pero a mí algo que me molestó bastante es que voy viendo, por ejemplo, uno de mis contactos de Facebook que va subiendo una imagen de Xochitl como practicándole una felación a alguien de una forma de entender que se había sumido o subsumido o se había vendido hacia cierto poder. Entonces dices, a ver, espérate, tú estás utilizando violencia política de género, estás utilizando una idea sexualizada de esta mujer para rebajarla. ¿Qué pasa ahí? O sea, a ese nivel de grado de argumentación estamos. No porque sea mala persona, porque sea o sea incompetente, no porque no tenga preparación o no porque bla, 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 sino porque tiene una actitud sexual que aparte le están inventando de sumisión. Y ahí empezamos a ver, ¿no?, cosas interesantes de cuáles son estos requerimientos para las mujeres, cuáles son estos elementos para las mujeres desde el propio género, ¿no? ¿Cuáles son estas violencias tan, híjole, tan normalizadas en cuestión de género para las candidatas? ¿A ti qué te ha tocado ver, Fer? Bueno, primero antes de que se me olvide, estaba recordando, me hiciste recordar, yo sé que no soy fan, sé que, mira, a veces tenemos que ver esos programas porque nos piden ver esos programas. Estaba viendo La Hora de Opinar ayer, y sale Eduardo Guerrero platicando, ¿no? Sobre cómo en Zacatecas hay una importante cantidad de mujeres que se están bajando a las candidaturas, pero candidaturas a regidurías, candidaturas a presidencias municipales, y llegó tal el número, o sea, ser tan grande el número de mujeres que estaban bajando, que lo presentaron como un tema de interés para el INE, y resultaron ser castigadas dentro de la narrativa democrática del INE, las propias consejeras, ¿no? Y tú dices, espérate, se está denunciando un hecho, una anomalía que va a marcar una elección en una entidad federativa que tiene los mayores índices de violencia a nivel nacional. Y tú me estás diciendo que el problema no es que exista la violencia, sino que la estemos viendo, y que además regañas a las consejeras, mujeres, que son las grandes tomadoras de decisiones dentro del Consejo Electoral del INE, por tomar en consideración el tema. Desde ahí vemos, ¿no? Estructuras completas. También me hiciste recordar un poco el tema de hace 6 años con Marichuy. Marichuy fue una aspirante presidencial impulsada por el Consejo Indigenista y el ZLN, Consejo Nacional Indigenista, perdón. Fue una candidata que juntó sus firmas, fue una candidata que buscaba ser candidata independiente, fue de las más honestas recabando firmas. El INE reconoció que, a diferencia de Margarita Zavala, ex primera dama de México, a diferencia de Margarita Zavala, ellos en su organización lograron conseguir las firmas de forma legítima, sin errores, sin duplicación, sin malas ondas, pero no alcanzaron el número total y le negaron la posibilidad de aparecer en la boleta. Entonces, vemos estas resistencias, primero, de no ver la violencia o verla en la medida en que en que los poderes fácticos al interior de las autoridades democráticas consideran aceptable, ¿no?, ver el problema. Y por otro lado, vemos la imposibilidad de que personas fuera de los partidos políticos puedan alcanzar una candidatura concreta y defender ese espacio y crear un espacio propio
con posibilidad de visibilizar su causa, en este caso la indigenista. Regresando a tu pregunta, el asunto del cuerpo y de la corporalidad. Cuando pensábamos en los 90s, en mujeres políticas, a mi mente venía Margaret Thatcher, venía Hillary Clinton, venía, bueno, ya en los 2000 Angela Merkel, ¿no? Estas mujeres blancas con trajes sastres, que pueden ser muy diferentes en su discurso y en su objetivo político o no, pero muy a una forma de cómo tiene que ser la política, la mujer en la política, ¿no? No sé, falda larga, traje sastre, insisto, mujer de perlas. Pienso también en mujeres que tienen una larga data en México haciendo política, como Beatriz Paredes, como Rosario Green en su momento, fue una diplomática muy interesante en el caso mexicano. Pero también pienso en candidatas presidenciales, ¿no? Algo que comentábamos antes de entrar al aire era, no sé si recuerdan, hace 6 años, a Josefina Vázquez Mota. Es una mujer delgada. Cómo se empezó a chupar completamente por el estrés de estar en una campaña. Y cómo ese tema de perder peso se convirtió en el tema cuando hablábamos de Josefina Vázquez Mota. En este momento tenemos 2 mujeres que aspiran a la presidencia de la República con 2 corporalidades completamente diferentes. Por un lado tenemos a una mujer muy delgada, espigada, que ha optado, como lo platicamos en su momento en el episodio de cabello, que ha optado por, al hacerse el cabello y peinarse una coleta como niña bien portada, que usa los colores institucionales y para quienes les gusta la semántica del vestir y demás, habrán visto que estos colores institucionales pues reflejan esta marcada figura delgada, ¿no? Y también el Photoshop, ¿no? La cantidad de horas que se ve que le pasan encima, porque es una mujer que ya está en el 6º piso y no pasa nada. O sea, ¿por qué tenemos que poner mujeres que no tienen arrugas, perfectamente maquilladas, perfectamente pintadas de cabello, con tacones? ¿Por qué tiene que salir esa versión de presidenta, ¿no? Por el otro lado, tenemos una mujer con una corporalidad grande, que ha empezado a aumentar de peso, y no lo digo como crítica, lo digo como un analista que ha venido siguiendo sus mítines todos los días, con una corporalidad grande que opta por huipiles que le ayudan a disimular un poco esos gorditos, ¿no? ¿Por qué tendría que disimularlos? ¿Por qué tiene que peinarse lacia? ¿Por qué para Guadalupe Loaesa fue un tema hablar de que el cabello de Xóchitl era envidiable? Porque ese es un tema para la política nacional. ¿Por qué usar o no usar una prenda creada por manos indígenas quiere decir que está cercana a la gente? ¿Por qué no? A las mujeres se nos evalúa no solamente por nuestra capacidad para gobernar, siendo aspirantes a una candidatura popular. Se nos evalúa la belleza, se nos evalúa la delgadez, se nos evalúa lo joven que te veas, se nos evalúa tu capacidad de ser firme cuando expresas tus opiniones políticas, pero no demasiado como para verte mandona. Tienes que verte cercana, pero no demasiado como para que se te trepen. Hubo varios momentos durante las precampañas en la que equipos distintos infantilizaron a las 2 candidatas, asegurando que ninguna de las 2 tenía la capacidad de gobernar por sí misma ni de tomar decisiones por sí misma. Y eso pasó todavía en el debate presidencial de hace unos días, el segundo debate presidencial, donde claramente el candidato de MC, la tercera opción que hay en México, salió a infantilizar y a golpear a Xóchitl Gálvez, al grado tal que la señora tuvo que salir a decir: yo me mando sola, yo no soy Fox, yo me mando sola. Y lo mismo tendría que haber hecho Claudia, que tiene una estrategia de campaña completamente diferente, pero bueno,
se le ha dibujado muchas veces como un apéndice del López Obrador, hay que decirlo como se ha visto en los medios, ¿no? Entonces, el asunto del cuerpo y la corporalidad, esas violencias que vivimos como mujeres, también se viven en la política. Pero fíjate que me estuve pensando y recordando a dos políticas que quizá como carrera política no soy no estoy muy afín a ellas, pero las violencias que han sufrido para mí se me hacen brutales, ¿no? Hablando en particular de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y una de las principales líderes de Morena, que es Citlali Hernández. Nunca las critican, o bueno, no, sí, bueno, yo últimamente un poco más por el tema de sus políticas, sobre todo a Laida, porque tiene un problema de gobernabilidad. Pero la crítica hacia ellas no es por el tema político, sino por una por fea y la otra por su sobrepeso, por gorda. Es que esa es la palabra que usan, la gordura como el defecto mayor. Cuando a Citlali se le pueden criticar un montón de cosas de su ideología política, pero se van por lo más obvio y lo más evidente y lo más agresivo y lo más denigrante, exactamente, es la palabra, lo más denigrante para otro ser humano. ¿Qué importa si Claudia es flaca y Xochitl es gorda? ¿Eso qué tiene que ver con la capacidad de gobernar? ¿Qué pasa si hay candidatas? Porque hay candidatas muy guapas. Ahorita, por ejemplo, pensando en la alcaldía Cuauhtémoc. Ale, la neta está muy guapa, es una mujer influencer muy guapa. O Mariana Rodríguez es una mujer muy guapa también, que va por la alcaldía de Monterrey. Hay mujeres muy guapas, muy atractivas. ¿Por qué eso es un adicional? ¿Por qué visualmente nos llena más el ojo eso y no ver qué es lo que realmente están proponiendo? Hay muchas mujeres que vienen de las redes sociales y como influencers se están metiendo hasta el tuétano, ¿no? En cuestiones de política. Muchos, inclusive, por ejemplo, en el caso de Marina Rodríguez, consideran que es un gran positivo para Samuel García, el gobernador de Nuevo León, porque el güey es una persona que nomás no te inspira respeto, pero su esposa tiene un gran manejo de medios y al menos se muestra cercana a la gente. ¿Por qué esto de ser joven y bonita y no vieja y gorda es un tema? Porque juzguémoslos un poco también cómo se juzga a los varones. En 2012, cuando llegó Peña Nieto, muchos estaban emocionadísimos porque era un hombre muy guapo. Es un hombre muy apuesto, el expresidente de México, para los que les gustan ese tipo de hombres. No digo que yo, pero el eslogan que yo veía en el Estado de México era Peña Nieto bombón, te quiero en mi colchón. O sea, así, ese es el nivel de la porra que traía, porque no traía nada más, solo traía que era muy guapo y ya. Pero volteen a ver a los de... No nos metemos en esta contienda electoral. Veamos la contienda de 2018. López Obrador es guapo, Ricardo Anaya es guapo, José Antonio Mide es guapo. ¿Qué te mueven esas personas? Son hombres, no necesitan ser guapos. Ah, mira, ¿por qué las mujeres sí? ¿Y por qué siempre tienen que verse guapas en esa lógica de lo que tú crees que es ser guapa? Algo que me marcó mucho del primer debate, fue una declaración que hizo Xochitl, que decía, es que yo no me sentía cómoda, no era yo, me maquillaron de una forma, me peinaron de una forma, me vistieron de una forma en la que no era yo. No sé si hizo bien o mal en reflejar su incomodidad públicamente, pero ese disfraz nos hace pensar que entonces ¿dónde queda la autenticidad? Ahora, no estoy diciendo que hay que romper todos los protocolos. Hay formas de hacer política, hay como valores entendidos, por ejemplo. Al priista siempre lo vas a ver con su chalequito rojo, o al panista lo vas a ver con su chalequito azul, o a los perredistas, pues más que el amarillo, no sé, mezclilla, cosas así, ¿no? O si eres una candidata o candidato de una comunidad rural, pues igual con botas y con jeans, ¿no? Y si eres de un espacio urbano, pues igual y con camisa y con saco blazer, algo así, ¿no?
hay muchos elementos a considerar en la imagen de un político o de una política en este caso. Pero hay que entender este doble rasero que tenemos con nuestras candidatas. ¿Por qué a ellas les exigimos más? ¿Qué es lo que realmente le estamos exigiendo? ¿Que se vean jóvenes y bellas? ¿O deberíamos exigirles que sean capaces y que rindan cuentas? ¿De dónde viene esta necesidad de tener que, pues sí, domesticar la libertad creativa de la imagen pública de nuestras políticas? Sí, hay partidos más conservadores que otros, sí hay estándares, sí hay referentes mundiales inclusive, pero solo por dejar aquí en la mesa una opción. Me acuerdo mucho cuando llegó Biden, se destacó mucho la llegada de Kamala Harris. Y Kamala Harris era de las pocas políticas que usaba sus Converse para ir de aquí para allá. Y me encantaba. No digo que sea una buena vicepresidenta ni que lo mejor del mundo sea Biden, no, no, no. Lo que estoy diciendo es, hay opciones de pequeñas libertades que también te puedes tú tomar. Tus candidatas, si nos están viendo, la autenticidad se conquista y se defiende. Y si tú estás tomando el camino de decir voy a cambiar la realidad a partir de mi candidatura y a partir de que llegue un cargo público, ¿qué tanto de positivo es estar escuchando esta visión misógina de los asesores de campaña o de tu mismo grupo político y qué tanto es realmente lo que tú estás deseando comunicar con tu electorado? Es bien difícil lo que estoy diciendo, porque insisto, hay especialistas de la imagen pública que te van a decir no te quede color verde, o no deberías usar tacones tan altos, o deberías usar ropa más ajustada para que se vean mejor tus curvas. Siempre va a haber alguien que te dé, ¿no? Pero de verdad que es muy complicado entender este doble rasero y decir, entra a la política así como si nada, ¿no? Porque es misoginia y es sexismo y es infantilizar a muchas mujeres que son de verdad tomadoras de decisiones bien chingonas, pero que no les permiten con libertad ejercer muchas cosas que en el cotidiano lo ejercen. Lo ejercemos todas. Y de hecho me quedé pensando un segundito, ¿no? ¿Qué tanto estas... o qué tanto este grupo de asesores ha sido formado realmente en una política pensada para mujeres o de mujeres? Porque también es cierto, ¿no? O sea, nosotras no estamos muy lejos de haber sido terminadas de formar. Y no nos enseñaron la política para las mujeres o desde las mujeres, ¿no? Nos enseñaron una visión bien masculina. Entonces también valdría la pena replantearnos una serie de preguntas y cuestionamientos desde la construcción de la imagen pública y desafiarla, ¿no? O sea, creo que para mí, por ejemplo, y ya sé que es una película y véanme feo si quieren, pero para mí una de las imágenes más fuertes de una líder política, y ya sé que es una película, es la de Wakanda Forever. Cómo construyeron a la reina desde una perspectiva que se le vieran las canas. Y entendiendo también hasta la propia vestimenta desde lo tradicional a lo moderno y todo. Entonces no es tanto que me diga, bueno, ya vámonos al imaginario, ¿no? Sino cómo podemos imaginar una nueva construcción de la imagen de la mujer en la política desde unas nuevas perspectivas que no tengan que ver desde una política masculinizada, que desgraciadamente es desde ahí donde en muchos sentidos se ha construido todos estos manuales de los que hablan, ¿no? Del buen vestirse y de la imagen y el deber ser y por qué tengo que tener jeans o aquella imagen famosísima, ¿no? Creo que era de Krill, donde se fue a la precandidatura, donde dice, bueno, ya va, se quita el saco, se quita la corbata y se remanga las manos de la camisa, ¿no? ¿Por qué estas imágenes y para el hombre significa esto, ir a trabajar, y por qué no implican otras cosas, ¿no? Desde la perspectiva de las mujeres, ¿qué implica para nosotras, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, construir la imagen de otra cosa, ¿no? ¿A qué están renunciando o qué estamos renunciando en este sentido como mujeres al momento que nos construimos físicamente? Y me atrevería a decir que más allá de físicamente, políticamente, en una elección y en una estructura partidaria construida desde lo masculino.
los liderazgos de mujeres tienden a ser masculinizados en muchos espacios. Yo, por ejemplo, trabajando con sindicatos, de verdad que es impresionante ver la diversidad de líderes sindicales que puede haber, mujeres líderes sindicales, pensando, por ejemplo, en Chayito Robles o pensando en la Barrales, por ejemplo, ¿no? Son estilos completamente diferentes. Pensando en el Bester Gordillo, que bueno, fue un hitazo en su momento, no porque fuera buena, sino por el impacto del tipo de ropa que usaba. Era de marcas de super lujo. ¿Eso es lo que queremos aspirar? ¿O queremos aspirar a otro tipo de cosas? ¿Qué tanto de ese mundo masculinizado y de esa forma masculinizada de ejercer la política electoral necesitamos desaprender como candidatas para ofrecer una cosa novedosa a la ciudadanía? ¿Y qué tanto de mi persona, como líder social, como líder empresarial, como líder de gremio, es mío y está generando la diferencia para las presentes y futuras generaciones de mujeres que quieren seguir tus pasos? Entonces, entender muy bien también otros aspectos de la imagen pública y del manejo de la imagen pública. Me acuerdo mucho ahorita del escándalo que se suscitó a partir de que se dieron a conocer los videos, un video del hijo de Xochitl Gálvez donde está en evidente estado de ebriedad un güey de 25 años que evidentemente está drogado y que saca lo peor del racismo, clasismo, elitismo en una zona muy importante acá de la Ciudad de México. No se le juzgó a él, bueno, se le juzgó a él como un junior, pero se le juzgó a ella por ser mala madre. ¿Por qué ella tiene que pagar por lo que hizo un chamaco de 25 años que perfectamente es capaz de tomar decisiones? Creo yo en ese momento se dio cuenta del enorme error que había cometido al integrar a su hijo a la campaña, considerando que viene saliendo de un proceso de alcoholismo, ¿no? Pero también creo que fue muy dura la opinión pública al decir, tú tienes la culpa del alcoholismo de tu hijo y si así crías a tu hijo, ¿cómo vas a criar a los hijos de este país? ¿No? Por el otro lado, tenemos a una mujer que ha optado por una estrategia política de replicar el discurso oficial actual. Y lo que más se le ha criticado es su capacidad real, es poner en duda si tiene la capacidad real de fomentar decisiones, de tomar decisiones propias y fomentar un estilo de hacer política distinto al actual gobierno. Por más líder político que tengas, no puedes ser el clon de un líder político. No se puede replicar. El carisma no se hereda. El carisma no nace así. Tus habilidades como política pueden mejorar. Para eso hay cursos de oratoria, hay cursos, hay maestrías, hay doctorados, hay carreras. Está la experiencia laboral en la burocracia, está la experiencia en gremios, está la experiencia empresarial. Hay muchas formas de hacer liderazgo político. Pero sobre todo es pensar a futuro, ¿no? ¿Qué imagen quieres construir? La que sea que quieras construir, tiene que ser coherente con la realidad. Porque en el momento en que haya desfases, si tú te vendes como la candidata guapa, va a llegar un momento en el que la candidata guapa va a querer usar tenis. Si tú te vendes como la candidata que tiene toda la experiencia del mundo, en algún momento esa candidata va a tener que rendir cuentas sobre los errores que ha cometido en el pasado. Y las hazañas que quiera convencer el electorado en el futuro, tiene que ver con eso, con una construcción. Ahora, no todo es imagen, mucho también tiene que ver con la sustancia y tiene que ver con a qué aspiras realmente cuando aspiras a un cargo público. ¿Qué quieres ganar? ¿Quieres ganar presencia? ¿Quieres ganar liderazgo? ¿Quieres ganar notoriedad? ¿Simplemente quieres ganar varo en la vida pública? ¿Quieres ganar permisos? ¿Quieres ganar notarías? ¿Quieres, no hay una mejor palabra, quieres mamar el presupuesto público? ¿Quieres renunciar a tu vida privada? ¿Quieres renunciar a la posibilidad de usar el reloj de marca que te gusta? ¿O dejarte las canas, por ejemplo? ¿Quieres renunciar a tu libertad? Porque el momento en el que te vuelves una figura pública pierdes un montón de libertades. Y las mujeres que han estado en política lo saben. Tienes que cuidar
todo lo que dices, cómo lo dices y a quién se lo dices. Tienes que medir tus palabras, el peso de tus palabras, el peso de tus acciones. Créanme, chicas, no es nada fácil ser política profesional, ni ser profesional de la política, pero en un contexto como en el que estamos, donde cualquier error luego te lo detectan en redes sociales y te lo suben y te lo hacen viral, en el que cualquier error puede cobrarte la vida, en el caso de que estés en un estado con altos índices delincuenciales y de violencia sistémicas, o que tomes decisiones que a alguien en el poder superior a ti no le parezcan, estás entrándole a un terreno de muy alto riesgo para ti como persona y para ti como política. Ahorita me acordé de algo que justamente cuando pensaba en eso de renunciar un poco a la parte de la vida privada, de los... Y ya no me acuerdo si lo platicábamos o no cuando hablábamos del tema de cabello, pero por ejemplo, estaba recordando que una de las críticas que Obrador hacía a los presupuestos anteriores era que, por ejemplo, las primeras damas y sobre todo las secretarias de gobierno tenían estilistas. Y se le sigue haciendo un tema de despilfarro del presupuesto, ¿no? No voy a entrar en su propio despilfarro del presupuesto. Pero en este nivel de juzgar, en este nivel de criticar, no te puedes ni peinar a gusto. Y el tema de peinarse, o sea, yo nada más quiero pensar un poco, vamos a suponer, ¿no? En el último debate, ¿cuánto tiempo le dedicaron Claudia y Xóchitl a la maquillada y a la peinada? ¿Y cuánto tiempo le dedicó Maines? ¿Y en tiempo? ¿Cuál fue la renuncia? ¿Cuál es el tiempo que le dedican nada más a eso? Pero eso no se comenta, eso no se dice, eso no se recrimina, eso no se pone sobre la mesa. Y ahora, ¿no? También está el tema de la crianza, de cómo llevaste tu casa, de cómo llevaste a los hijos. Todo se vuelve tema público. ¿Qué ropa usaste? Y eso creo que es lo más triste, que los errores te los cuentan dobles. Y las vestimentas pareciera que no están al servicio de tu comodidad o tu vestido, sino al servicio de cualquier otra persona que las vea y las juzga. Y me quedé pensando, entonces, ¿qué ganamos? Y a veces me cuesta trabajo responder esa pregunta. Porque hay quienes lo logran, ¿no? Al final de cuentas, quienes lograron ser diputadas, quienes lograron ser presidentas municipales y logran algunas cositas. Pero cuántas de las candidatas o de las mujeres en política, una llegan a obtener la candidatura, que hemos hablado, ¿no? Es súper difícil que te la den y más como mujer. Dos, una vez teniendo la candidatura, ¿cuántas de estas mujeres que ya hablábamos, ¿no? Que pones, por ejemplo, a, a las mujeres más lindas o a las mujeres con más presencia, mejor preparadas en distritos que vas a perder, pero las pones para que por lo menos suban el porcentaje de votos y los plurinominales sí queden y no ellas, ¿no? Ya las sacrificaste, ya las usaste para ganar votos y yo me quedo pensando en eso, entonces, ¿qué ganan? Y yo la verdad es que a veces digo que nada. Y a veces creo que estas elecciones no le dan mucho valor a las mujeres, digo mucho valor agregado a sus ya increíbles carreras y creo que a veces perdemos en vez de ganar cuando nos metemos a este jueguito. En fin, ya no te deprimo más, Fer, ¿con qué cierras? Los techos de cristal y los pisos pegajosos siempre van a existir. Depende de nosotras cuando estemos en la oportunidad de entrarle a este juego de la política electoral, si es que ese es tu interés, ¿verdad? Em, Crear algo distinto. Los asesores siempre te van a decir qué hacer y qué no hacer y cómo hacer. Pero al final, por la que vamos a votar o no, es por ti. Entonces, eso por una parte. Por otra, las acompañamos a todas, de todos los partidos, porque son muy valientes de haberle entrado a esto
Y lo digo con la voz así porque, híjole, es horrible leer los periódicos todos los días y candidata al distrito tal asesinada. Encontraron a la candidata tal en su carro, en la barranca, en la calle. Le mataron a sus hijos, le mataron a su esposo. No cualquiera, no cualquiera le entra y es horrible saber que en tu país está pasando eso y que mujeres bien valientes que están jugando la vida porque quieren ver a su estado, a su municipio, a su país mejor, están perdiendo la vida, ¿no? O están siendo amenazadas, o están siendo extorsionadas. Lo peor es eso, ¿no? Algunas llegan y están siendo extorsionadas por el crimen organizado o por el mismo partido político. No solo el que está en el poder, sino por muchos otros partidos, ¿no? Entonces, las abrazamos, las queremos vivas y pues eso, yo me voy con eso. Yo me voy pensando que a las que llegan, pues ojalá les dejen hacer cosas. Y estoy hablando no solo de su conciencia, porque yo sé que las que están ahí, muchas de ellas son muy respetables, hay otras que no, obviamente. Pero que las dejen hacer cosas, ¿no? Porque cada vez que llegan y cada vez que toman la tribuna o cada vez que inician algo, lograr un pequeño detalle cuesta muchísimo trabajo. Si es que llegan a ganar, ¿no? Y a las que están ahí dándolo todo, pues un abrazo, solidaridad, una contienda justa, y justa implica vida, justa implica seguridad, justa implica responsabilidad. Ser sororas con tu competencia también. Sí, porque te la están jugando igual que tú, ¿no? Y creo que es algo que de las presidenciables, creo que más de Claudia no me gusta, porque, en fin, esa es otra historia. Pues bueno, me despido. Yo soy Liliana Juárez Cervantes. Yo soy Fernanda Pasos. Y esto es Feminismos en Plural. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.